Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Sigue el debate del proyecto de reforma pensional en la plenaria del Senado. Han sido aprobados 52 de los 94 artículos en este segundo debate. Entre los puntos aprobados está el del pilar semicontributivo, que establece una renta vitalicia para las personas mayores de 60 años que cotizaron menos de 1.000 semanas. También se aprobó el artículo que acoge la decisión de la Corte Constitucional de reducir a 1.000 las semanas de cotización para que las mujeres cumplan el requisito de pensionarse, así como de reducir 50 semanas de cotización por cada hijo, lo cual aplicará hasta el tercer hijo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las delegaciones de paz del gobierno y del ELN decidirán este viernes si se descongela la mesa de conversaciones o se mantiene la pausa en los ciclos de negociación. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, le dijo en entrevista exclusiva a Noticentro 1 CMI que todo dependerá de un informe que presentarán las dos partes sobre el proceso de paz que se adelanta en Nariño con el Frente Comuneros del Sur y el tratamiento que el gobierno decida darle a esta negociación. Según el ELN, el gobierno tiene que decir qué tratamiento le está dando a este grupo disidente: movilización individual o colectiva, sometimiento a la justicia o proceso político. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Comisión de Regulación de Energía y Gas propuso crear estímulos para el ahorro de energía con el fin de evitar un racionamiento en Colombia. A través de un proyecto de resolución, esta comisión también planteó sanciones para quienes excedan sus niveles de consumo. La industria y el comercio tendrían, si se acoge esta propuesta, tarifas diferenciales. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos reactiva sanciones al petróleo y gas de Venezuela por incumplir el pacto con la oposición. Las peores lluvias en 75 años en Dubái provocan inundaciones inéditas y crisis climática en Oriente Medio. Primer ministro de Israel dice que agradece los consejos, pero que su gobierno decidirá la respuesta a Irán por ataques. Consejo de Seguridad de la ONU votará mañana resolución para aceptar a Palestina como Estado de pleno derecho. Por grave crisis energética, Ecuador suspende la jornada laboral de estos jueves y viernes en medio de apagones. Indignación en Brasil. Una mujer intentó usar el cadáver de su tío en un banco para cobrar un préstamo. Estados Unidos restableció las sanciones contra el petróleo y el gas de Venezuela debido al incumplimiento de este país de los acuerdos de Barbados. Estados Unidos no renovará la licencia general 44 que expiraba el próximo jueves y que había aliviado en gran medida las sanciones de petróleo y gas a Venezuela, reimponiendo así las medidas punitivas en respuesta al incumplimiento del gobierno de Nicolás Maduro de ciertos compromisos electorales. Esta medida se reemplazará por la licencia 44A, la cual le dará a las empresas 45 días para cerrar sus negocios y transacciones en el sector de petróleo y gas con PDVSA en el país sudamericano. Washington, por su parte, ya había amenazado repetidamente en los últimos meses con restablecer estas sanciones energéticas a menos de que Nicolás Maduro cumpliera sus promesas que llevaron a un alivio parcial de las medidas desde octubre, luego de un acuerdo electoral alcanzado entre el gobierno y la oposición venezolana denominado el Acuerdo de Barbados. En este se permitía que la misma oposición presentara al candidato de su elección para que participara en la contienda presidencial del próximo 28 de julio. Ahora estas sanciones le traerán una repercusión en materia económica para Venezuela, ya que va a disminuir los ingresos por el concepto de petróleo en el país. Emiratos Árabes Unidos registró una tormenta excepcional en su historia climática. Según las autoridades meteorológicas, en 24 horas cayó más agua de lo que suele acumularse en 2 años. Dubái se ha visto anegada por una serie de aguaceros y sumergida en una inundación provocada por el equivalente a 2 años de lluvia.
Estas inundaciones han causado al menos 18 muertos en la vecina Omán, entre ellos algunos niños en edad escolar. Las autoridades rescataron a varias personas del agua en al menos 75 ocasiones con ayuda de helicópteros, lo que ha facilitado también las labores de evacuación, rescate, transporte, búsqueda de ayuda. En forma similar, el Centro Nacional de Meteorología de Emiratos Árabes Unidos comunicó que el país recibió la mayor cantidad de lluvia en 75 años, ya que algunas zonas registraron más de 250 milímetros de precipitaciones en menos de 24 horas. Actualmente se mantiene una alerta naranja, ya que es posible que llueva en toda la zona durante esta semana, pero se concentrará en las proximidades de la costa de Omán, así como en partes de Irán y Pakistán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció el apoyo de sus aliados, pero dijo que el país tomará sus propias decisiones sobre seguridad. En medio de los esfuerzos de los líderes internacionales para evitar una guerra entre Israel e Irán, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Gran Bretaña se reunieron con el primer ministro israelí para instarlo a no llevar a cabo un ataque. Sin embargo, Netanyahu dijo que Israel tomará sus propias decisiones sobre la seguridad del país. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. Netanyahu agregó que el país se ha preparado para un ataque de Irán y está listo para cualquier escenario. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. Irán ha dejado claro que si Israel responde al ataque, ellos no dudarán en atacarlos de nuevo. Entre tanto, el Consejo de Seguridad votará la admisión de Palestina como Estado de pleno derecho de Naciones Unidas. La organización solicitó 2.800 millones de dólares para brindar ayuda humanitaria a 3 millones de palestinos en Gaza. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará mañana una resolución presentada por Argelia que busca solicitar la membresía de Palestina como Estado de pleno derecho en el máximo organismo internacional, en lugar de su estatus actual como observador. Esto si Estados Unidos no lo veta. Tras los continuos obstáculos para ingresar ayuda humanitaria y la escasa disponibilidad de agua potable en Gaza, la ONU insistió en la necesidad de cambios críticos para mejorar el acceso de la asistencia a la franja. Al mismo tiempo solicitó 2.800 millones de dólares para proporcionar asistencia urgente a millones de personas que han sido blanco de la creciente violencia por parte de Israel y Hamás. Si se aprueba la ayuda económica, se cubrirá la asistencia de 3,1 millones de personas desde este mes a finales de año en la franja de Gaza. Según la organización, la hambruna es inminente en el norte del enclave, donde el 70% de la población sufre hambre catastrófica, y advirtió que la escalada de la guerra podría llevar a la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza al borde de la hambruna. Un nuevo ataque ruso mató a 17 personas en una zona residencial en el norte de Ucrania. 3 misiles rusos impactaron en el centro de la ciudad de Chernigov, que se encuentra a unos 150 kilómetros al norte de la capital, Kiev, cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia. Al menos 17 personas murieron y otras 61 han resultado gravemente heridas en este ataque ruso que se dio a plena luz del día. Los impactos han provocado daños en al menos 16 viviendas y se considera como el ataque contra civiles más mortífero registrado en Ucrania durante varias semanas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir a sus aliados que envíen más defensas antiaéreas a Ucrania para así evitar este tipo de tragedias provocadas por los ataques aéreos rusos. Asimismo, el presidente estadounidense Joe Biden instó este miércoles al Congreso a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para sus aliados Ucrania e Israel, que viven en un momento crucial en sus respectivos conflictos con Rusia e Irán. En medio de la crisis energética en Ecuador, el gobierno nacional suspendió la jornada laboral por 2 días.
El gobierno ecuatoriano informó que en una investigación preliminar llevada a cabo por la nueva administración del Ministerio de Energía y Minas, se dio indicios de que funcionarios de alto nivel de la cartera de Estado ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético, por lo que los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia. Es por ello que el país ha ordenado este miércoles suspender la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril para realizar mantenimientos en las plantas eléctricas. Asimismo, el presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Robo. En Río de Janeiro, Brasil, una mujer llevó a su tío muerto al banco para solicitar un préstamo a nombre de él. Quedó registrado en cámaras de seguridad el momento en que la mujer saca al hombre en una silla de ruedas de la casa de él para luego trasladarlo a la sucursal. El hombre se veía que no se encontraba en las mejores condiciones. Su sobrina logró engañar a los empleados del banco y avanzar en la solicitud hasta el momento en que su familiar debía firmar los documentos, ya que la mujer agarraba la mano con el bolígrafo para que él pudiera escribir y le sujetaba la cabeza desde el cuello. Al ver eso, los empleados descubrieron que se trataba de un cadáver, por lo que llamaron a la policía y la mujer fue arrestada. Una compañía tecnológica de Estados Unidos presentó el primer robot humanoide totalmente eléctrico. La empresa tecnológica Boston Dynamics presentó un nuevo robot Atlas, que a diferencia de su antecesor es completamente eléctrico. La última generación del Atlas hidráulico era capaz de levantar y maniobrar con una variedad bastante amplia de objetos pesados con formas irregulares, y ahora están experimentando con una variación en las pinzas de manipulación para ir un paso más allá, por lo que esta nueva versión promete tener un mejor rango de movimiento y fuerza. El robot mantiene muchos de los hitos alcanzados por la versión anterior, que aunque parezcan insignificantes, son claves en el mundo de la robótica, entre ellos el movimiento dinámico y el equilibrio. La compañía busca que Atlas sea capaz de moverse en lugares donde nos movemos los humanos, por lo que ahora también es más liviano. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Nos hemos trasladado en nuestras dos últimas entrevistas al Congreso de la República porque luego de varios meses, por fin, en estos dos últimos días, se destrabó la votación del proyecto de reforma pensional. Hoy se han acercado a cerca de 50 artículos aprobados de 94 que tiene este proyecto. Cuando el proyecto se presentó, detrás de él, detrás del documento, hay una persona, el viceministro de Empleo y Pensiones, y es nuestro invitado de esta noche. Viceministro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, Luisa, un saludo para todos los televidentes. Viceministro, cuando ustedes presentaron el proyecto de ley aquí en el Senado de la República, se hablaba de 3 salarios mínimos. Hoy todavía se debate eso, no se ha cambiado. Pero en un acuerdo que logró el presidente de la República, se bajó ese umbral de cotización obligatoria con pensiones de 3 a 2.3 salarios. ¿Cómo van ustedes a complementar esa propuesta de ser aprobada aquí en la plenaria del Senado? Sí, la propuesta ha sido una propuesta elaborada y consensuada no solo por el Ministerio de Trabajo, sino con el acompañamiento de Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, todos los actores relevantes para el sistema. La fijación del umbral es producto de la ecuación entre el equilibrio entre los intereses macroeconómicos del Estado, de salubridad fiscal para el Estado y los intereses de compromiso social con la política de aseguramiento contra riesgos de invalidez, vejez y muerte. Ese equilibrio se había fijado en 3, pero en el escenario parlamentario, democrático, por excelencia, que es el Congreso de la República, hemos logrado un equilibrio en 2,3 que pueda garantizar a las y los colombianos la financiación de un fondo de ahorro que permita a las futuras generaciones tener garantizada la cobertura contra estos riesgos, la cobertura y garantía en el tránsito de un sistema en el que coexisten y compiten un sistema privado y un sistema público
con un sistema complementario en el que no van a tener los colombianos y colombianas que elegir, equivocarse, muchas veces tener que promover demandas para regresar y corregir esas situaciones pensionales, y un sistema en el que garanticemos la cobertura de invalidez, vejez y muerte por la ruta de fijar este umbral que permita garantizar la atención frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte y la sostenibilidad financiera para el Estado. Mire, viceministro, cuando ustedes estaban ahí trabajando en el documento que iban a presentar acá en el Congreso, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué está pasando con el sistema actual de pensiones que los lleva a ustedes como gobierno a presentar una reforma a todo el sistema? Cuando hablamos inicialmente del sistema pensional, en la llegada del gobierno encontramos que solo 1 de cada 4 adultos mayores tienen cobertura frente a la situación de vejez. Encontramos que tenemos un sistema costoso fiscalmente de 1,7 billones para atender a 1,7 millones de adultos mayores con 80.000 pesos, que es el programa Colombia Mayor. Encontramos la necesidad, a través de un documento de la OIT, de rediseñar el sistema en una reforma estructural, dejar la coexistencia en competencia para pasar a la complementariedad de los sistemas, corregir los problemas de arbitraje, es decir, de la selección que tienen los afiliados y afiliadas cuando escogen un fondo privado o un fondo público, se equivocan, buscan la mejor situación pensional como es apenas natural y tienen que demandar para salir de esa cárcel en la que entran. Esas son las demandas a las que nos enfrentábamos cuando construimos el proyecto. Por eso este proyecto, construido responsablemente, procura una reforma estructural en el tránsito al sistema de pilares para que los colombianos no tengan que escoger el sistema que mejor les convenga, sino que vayan directamente a Colpensiones hasta un umbral que está discutiéndose en este momento en el Parlamento, para que tengan un ahorro en el componente de ahorro individual, para triplicar la transferencia económica que se da a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, que pasaría de 80.000 a 223.000 pesos para adultos mayores de 60 años, mujeres, 65 años, hombres, y para que las personas que cotizan de forma intermitente ya no se les devuelvan los recursos, los inviertan o los gasten en muy corto tiempo y pierdan ese acceso al mínimo vital y estén demandando servicios sociales, sino que tengan una renta vitalicia en la que el Estado se comprometa sobre el ahorro, dar el 3% anual y un subsidio equivalente al 15%. En este momento se está debatiendo si se aumenta al 20% para hombres, al 30% para mujeres. Es un tránsito para que haya una verdadera cobertura contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte que como sociedad, es decir, todos los que me escuchan hasta ahora, debemos afrontar, asumir y en el marco de un Estado social de derecho ser capaces de satisfacer cuando cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas que nos escuchan nos lo demandan. Viceministro, usted tocó un punto clave y es la conformación del sistema, de esta propuesta que ustedes trajeron al Congreso. Es una propuesta de pilares, ¿sí? En donde tenemos un pilar de prima media, donde están los contribuyentes, tenemos otro en donde usted lo trataba, se subsidia a adultos mayores, otros a donde las personas no les alcanzó las semanas cotizadas, pero pueden recibir un bono pensional favorable para ellos. Hoy, precisamente, en uno de los 20 artículos que se vino aprobando durante la tarde, se habló del semicontributivo, se alcanzó a tocar el artículo del semicontributivo. ¿A qué se refiere ese pilar semicontributivo del sistema de pensiones que ustedes proponen? Para claridad de todos los televidentes, hay un pilar solidario en el que se van a atender a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, triplicando la transferencia actual de 80.000 pesos a 223.000 pesos. Hay un pilar semicontributivo al que irán los y las colombianas que cotizan, pero no alcanzan a cotizar las semanas necesarias para pensionarse. Actualmente se piden 1.300. Entonces, los colombianos y colombianas que tengan entre 300 y 999 semanas van a recibir una renta vitalicia, una anualidad vitalicia, no van a recibir la devolución de saldos que actualmente existe, que se invierte en cualquier destino y finalmente no hay recursos para sufragar las necesidades vitales actualmente. Eso se corrige con una renta vitalicia que se calcula con el ahorro de los colombianos, más una rentabilidad que reconoce el Estado del 3% anual, más un subsidio, insisto, se está debatiendo si se puede subir del 15 al 20% para hombres y al 30% para mujeres. ¿Por qué hasta 999 semanas el sistema pide 1.300? Porque el diseño del sistema también incorpora una figura muy importante que es la prestación anticipada. Desde 1.000 semanas, los colombianos van a recibir una prestación sobre la cual se va a descontar el porcentaje de cotización para pensiones para que completen las 1.300 semanas. Con eso garantizan cobertura de vejez y si llega a acaecer los siniestros de invalidez y muerte, pues va a haber una respuesta pensional, ya no de transferencia, para los colombianos. Esa es la ventaja, que es un sistema pensado para que todos y todas
tengamos la posibilidad de pensionarnos. Se aspira a que vaya el sistema progresivamente empujando a través de los pilares a los ciudadanos y ciudadanas a tener un reconocimiento pensional. A eso es a lo que aspiramos. Usted habla de desigualdades en el sistema actual. Sin embargo, también fueron muy precavidos de no llevar esas desigualdades al proyecto que están presentando hoy en el Congreso o que se está debatiendo hoy en el Congreso de la República. Las mujeres. Según las estadísticas que ustedes tienen y las cifras que han revisado, son las mujeres ese género afectado de pronto en la vejez al no lograr los recursos suficientes o el ahorro suficiente para poder vivir su vida después del trabajo. Hay dos artículos que se tocan. Uno, la decisión de la Corte que tomó antes de que iniciara este segundo debate, y es que las mujeres cotizaran hasta las 1000 semanas, no 1300 como está actualmente, sino 1000 semanas. Y hay un artículo de ustedes que es propio de esa reforma, esa propuesta de reforma pensional, en donde ustedes decían que si una mujer tiene hasta 3 hijos, por cada hijo podía tener una semana o sería beneficiada de una semana menos de cotización obligatoria. Eso nos daría 1150 semanas. ¿Cómo complementan ustedes ese artículo de la reforma con la decisión de la Corte? ¿Son 1150 semanas que quedarían de cotización para la mujer o son 1000 semanas como ordena la Corte? El gobierno desde la presentación del proyecto había incluido en el artículo 36 el beneficio por hijo para reconocer esas cargas de cuidado históricas de las mujeres que han impedido que completen las semanas para una pensión. Por tanto, propusimos que por hijo se reduzcan 50 semanas, para claridad de los televidentes es un año, por hijo hasta 3 hijos, es decir, hasta 150 semanas, es decir, hasta 3 años se reduciría el requisito para acceder a una pensión. En el trámite se profirieron y se conocieron las sentencias 197 de 2023 y C054 de 2024 de la Corte Constitucional, que nosotros respetamos e incorporamos al artículo 32 de la ponencia que se está debatiendo actualmente en el Congreso. Hoy se está debatiendo cómo va a operar esa complementariedad entre lo ordenado por la Corte Constitucional, que es reducir progresivamente desde el año 2026 hasta el año 2036 las semanas pedidas para mujeres de 1300 a 1000, y el beneficio por hijo, que sería de 150 semanas si la mujer tuviera 3 hijos, 50 semanas, es decir, un año por cada hijo. Del debate, al menos que está dando actualmente, está prevaleciendo la tesis de complementarlos, es decir, que las mujeres en la reducción hasta 1000 semanas al año 2036 tendrían una reducción hasta 1000 semanas y tendrían 150 semanas adicionales de menos en los requisitos para pensionarse, llegando a 850 semanas como requisito para mujeres para pensionarse, de acuerdo al debate que se está dando en el Congreso del artículo 36. Sí, pero eso sería gradual. No pasaríamos de pronto de tener las mujeres una obligación de cotización de 1300 semanas a 850 semanas de totazo. El primer año se reducen 50 semanas y cada año progresivamente en 25 semanas cada año. Por eso digo que desde el año 2026 hasta el año 2036 se va a ir reduciendo el requisito de semanas para mujeres, no de edad, de semanas, de 1300 a 1000, solo para mujeres. Hasta posiblemente llegar a 850, si lo definen así los congresistas de la plenaria de senadores. Está aprobándose justamente en ese sentido en este momento que se puedan acumular y que las mujeres también puedan pensionarse después de que se reduzca gradualmente a 1000 semanas la acumulación con el requisito del artículo 36, el beneficio del artículo 36 que ha propuesto el Gobierno Nacional para llegar a 850 semanas. Tenemos, obviamente, y lo hemos manifestado públicamente, la preocupación del costo fiscal, pero somos optimistas en poderlo manejar con la reducción del umbral que hemos conciliado. Sí. Vea, vice, otro punto clave, controversial, ha sido de aprobarse el proyecto de reforma pensional. ¿Qué va a pasar con los recursos? El gobierno tendría el poder, el gobierno quien esté de turno, tendría el poder de manejarlos, de usarlos, de invertirlos en otras cosas, o se llegó a un acuerdo también con los liberales para que no sea Colpensiones, por ejemplo, el que maneje los recursos, sino una entidad externa como el Banco de la República, para evitar de pronto procesos de corrupción en el manejo de 400 o más de 400 billones que se ha recaudado en los fondos privados, por ejemplo. La primera regla es que el stock, es decir, el ahorro de los fondos privados, se mantiene en cabeza de ellos. Los 410 billones. Se van trayendo, exactamente esos 410 billones, se van trayendo a medida que cada colombiano y colombiana se va pensionando, pues para financiar su pensión, dado que la centralidad del reconocimiento está en Colpensiones. Teniendo en cuenta que varios de los afiliados de los fondos pasarán a Colpensiones. Claramente, pero se mantiene allá y lo vamos trayendo cuando se pensione. Lo que va a ocurrir es que vamos a crear un fondo del ahorro del pilar contributivo que está previsto en el artículo 24 de la ponencia que se está discutiendo actualmente,
que tiene unas reglas de gobernanza para impedir que eso pase. De cualquier forma, hay una naturaleza de los recursos que blinda jurídicamente el manejo de aquellos. No es posible utilizarlos para otros destinos. Jurídicamente, constitucionalmente están blindados desde el artículo 48 y la naturaleza que estamos reconociendo como parafiscal. Ya el sistema de gobernanza se está discutiendo porque se están mirando alternativas entre el Banco de la República, entre Colpensiones, una junta directiva, el Ministerio de Hacienda, que está definiéndose en este momento en el escenario democrático propio que es el Parlamento. Lo que tienen que tener tranquilidad las y los colombianos es que hay un artículo destinado para el manejo de este fondo con unos criterios de gobierno corporativo que garantizan que sean destinados exclusivamente para el reconocimiento y pago de pensiones, para garantizar justamente el reconocimiento de estas prestaciones de las futuras generaciones, que deben estar muy preocupadas con este tema, pero deben tener toda la tranquilidad de que el artículo y el diseño garantiza la no inversión en destinos distintos a el reconocimiento de prestaciones pensionales. Viceministro, ¿el presidente está de acuerdo con esto, en que el gobierno no maneje el dinero de las pensiones? Gracias por continuar con nosotros. Viceministro, el presidente de la República en la reunión con varios congresistas estuvo de acuerdo en que el gobierno, es decir, Colpensiones, no maneje el dinero de las pensiones. Señor presidente, está de acuerdo en que el manejo del fondo de ahorro, el pilar contributivo, tenga las reglas de mayor transparencia posible. Lo que nos ha indicado es que busquemos la alternativa que le dé la mayor tranquilidad a las y los colombianos con el blindaje jurídico que ya he expuesto. Pero no hay ninguna puerta cerrada en ninguna de las opciones que se están en este momento evaluando al interior del Parlamento. Viceministro, hablemos también de la vigencia del proyecto. De ser aprobado en estos dos debates que le toca en Senado y en los próximos dos de pasar la plenaria en la de representante a la Cámara, la vigencia está para 2025, pero ¿enero de 2025 o lo van a correr como lo pidió el Partido Liberal a julio o mediados de 2025? El gobierno aspira a que se apruebe la vigencia desde julio de 2025 para estar listos para la entrada en vigencia de la operatividad del sistema de pilares, que es un tránsito histórico. Llevamos no 30 años, llevamos desde el año 67 con un sistema absolutamente rígido, primero de reparto, luego de competencia entre regímenes. Estamos dando un paso histórico a un sistema de pilares de complementariedad para el que el país pues está preparado, pero necesita estar a punto para la entrada en operatividad de este sistema. Somos optimistas que para julio de 2025 sea una idea deseable e idónea para la entrada en operatividad del sistema. Mire, viceministro, no es solo la vigencia, es a quienes impactará este proyecto, porque no es a todos los que actualmente cotizamos, es a algunos que ya han cumplido algunos requisitos. Cuéntenos esa transición, ¿cómo será? ¿A quiénes les toca y a quiénes no les va a tocar este nuevo sistema de pensiones? Está debatiéndose el artículo, por supuesto, del régimen de transición, pero el gobierno respeta el derecho en curso de consolidación, es decir, las expectativas de las y los colombianos. Hoy la ponencia trae que las mujeres que tengan 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia del sistema, es decir, julio de 2025, o los hombres que tengan 900 semanas, se va a respetar el régimen que traen, es decir, el régimen actual al que estén afiliados. Luego, no tendrían ninguna alteración en sus reglas pensionales los hombres que tengan 900 semanas o las mujeres 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia del sistema. Después de 900 semanas para los hombres y después de 750 semanas para mujeres, todos estaremos bajo este nuevo sistema de pensiones, de ser aprobado, claro. Si tienen menos de 750 semanas las mujeres, si tienen menos de 900 semanas los hombres, van a estar bajo las reglas del régimen de pilares y la ley que se profiera en este sentido. Para los que tengan un número mayor de semanas, es decir, mujeres más de 750, hombres más de 900, pues se les va a respetar el régimen que traen, es decir, la expectativa o el derecho en curso de consolidación que actualmente está gobernando su situación pensional. Mire, esta es una pregunta que se hacen los críticos del proyecto, la oposición aquí en el Congreso, algunos actores del sistema pensional actual. ¿Qué hacer con el hueco fiscal? ¿Qué hacer para que no aumente? ¿Y cómo garantizar que este proyecto, teniendo en cuenta que es la única reforma que se está pensando a futuro, ¿sí? La de la salud es para solucionar problemas actuales y los que se vengan. Educación es para solucionar, según el Gobierno Nacional, problemas actuales y los que se vengan, pero la pensional está pensando a futuro. Entonces, ¿cómo garantizar
que con este proyecto y con este nuevo sistema no va a aumentar el hueco fiscal? Es que justamente uno de los problemas que tenemos hoy en día, Luisa, es el problema de equidad del sistema. Nosotros estamos con el 89% de afiliados que devengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Y esas personas que nos escuchan hoy, que devengan esa cifra y cotizan el sistema, están financiando pensiones de personas que se pensionan con montos hasta 25 salarios mínimos. El problema de equidad es evidente y genera unos huecos fiscales y unas cargas para el Estado que procuramos relajar. Por antonomasia, por obviedades, el tránsito al sistema de pilares reduce esa presión en materia de equidad porque el Estado, sea cual fuera el umbral, va a terminar reconociendo subsidios para pensiones hasta un monto determinado, puede ser hasta 3, puede ser hasta 2,3 como se está en este momento negociando en el Parlamento justamente en este momento. Luego, solamente el tránsito al sistema de pilares genera un aumento en la cobertura del 24% que tenemos actualmente al 87%. Y un alivio para el Estado en la carga que tiene por obvias razones y es dejar de financiar pensiones y subsidiar pensiones hasta 25 salarios, sino hasta el límite que se determine, que puede ser 2,3 o 3 salarios, que es lo que trae la ponencia. Luego, el alivio fiscal es una de las primeras reglas. Según el concepto del Ministerio de Hacienda, la base fiscal que tenemos, esto va a generar incluso ahorro hasta 2070. No es que el sistema es viable hasta 2070, es una lectura equivocada del concepto de Hacienda. Es que el régimen va a generar incluso equilibrio y ahorro hasta 2070. Como todos los fondos de ahorro, empieza a acumular y empieza a decrecer, pero no significa que el sistema no sea viable después de 2070. Además de eso, Luisa, el sistema incorpora cláusulas de revisión y monitoreo permanente. Cada 4 años se va a establecer una comisión para que evalúe ya los estándares paramétricos. ¿Qué es esto? Las edades del sistema, el número de semanas requerido, todos los problemas que tenemos de natalidad, no solo en Colombia, sino en el mundo, los temas de extralongevidad, es decir, las personas viven más, cada vez tienen menos hijos, esa es una realidad no en Colombia, sino en el mundo, pues esas realidades generan presiones en los sistemas pensionales. Nosotros las reconocemos, sabemos que se pueden profundizar o que se pueden invertir y para eso somos responsables y cada 4 años se va a emitir un concepto técnico para el señor Presidente de la República, cualquiera que sea, y para el Congreso, el Parlamento, para que tome las decisiones a aquel lugar en materia de ajustes paramétricos en caso de requerirse. Pero no es solo la longevidad y el proceso económico de cada país o las proyecciones que tenga, vice. Usted es el viceministro de Empleo y Pensiones. El empleo formal, al menos, es uno de los que garantiza que las personas tengan una afiliación al sistema de seguridad social, por ende al pago de pensiones. ¿Cómo se va a complementar el empleo y este nuevo sistema de pensiones para que sean más los cotizantes? Ustedes hablan de un aumento en el porcentaje de cotizantes. ¿Cómo hacerlo? Justamente el Gobierno Nacional ha presentado también el proyecto de reforma laboral. El proyecto de reforma laboral, en uno de sus apartes justificativos, explica el trabajo como savia del sistema de seguridad social. Es decir, nosotros aspiramos a que con la aprobación de la reforma laboral se formalicen 200.000 repartidores de plataformas de reparto, 750.000 empleados del servicio doméstico, 1.160.000 trabajadores del campo, 40.000 madres comunitarias. Tenemos una serie de medidas para promover la formalización. El proyecto de reforma laboral tiene una estrategia de formalización. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una estrategia de empleo, que es lo que no se ha podido entender. Y esas dos estrategias están conectadas con la reforma pensional. No son dos reformas que no tienen ningún tipo de diálogo. Por eso los invito a las y los colombianos que nos escuchan hasta ahora a consultar el proyecto de reforma laboral y evaluar si efectivamente está la estrategia allí planteada, titulada El trabajo como savia del sistema de seguridad social. Reconocemos que los dos sistemas están íntimamente vinculados, que uno depende del otro y que justamente el suceso de las dos reformas está íntimamente vinculado. Por eso el gobierno es consciente de esa realidad, pero cada una de esas situaciones tiene un conducto propio de atención, que es uno la reforma laboral, el otro la reforma pensional. Vea, viceministro, yo sé que usted en su cargo cumple una función muy técnica, sin embargo, cada funcionario necesita también un componente político. El ambiente político para la reforma laboral, que sería uno de los seguros para la reforma pensional, ¿cómo está? El ambiente político en la reforma laboral está en este momento en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ha habido una admisión ya inicial de 16 artículos que han sido aprobados. Está continuando su trámite. Esta reforma fue presentada en agosto de 2023. Luego tenemos los tiempos más o menos previstos de forma relativamente optimista para ser aprobado en el debate que se requiere en esta legislatura.
Tenemos mucha ilusión de cumplir con los estándares internacionales que nos pide la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, el Plan de Acción Laboral con los Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea. No son caprichos del gobierno, es que Colombia sea capaz de dialogar en un mundo globalizado con los estándares que nos piden para poder interactuar y poder participar del comercio internacional. No es un capricho. Colombia va a quedar aislada si no es capaz de actualizar su sistema de garantías laborales. Y en la parte individual aspiramos a recuperar derechos que los trabajadores perdieron históricamente con la excusa de generar empleo. Tal situación no ocurrió, los trabajadores sí fueron afectados en sus derechos y justamente apalancar la mejora económica del país a partir del fortalecimiento de la demanda, impulsando que las personas tengan derechos, y esos derechos no son transferencias económicas, se trata de derechos que se construyen trabajando, no es que a la gente le van a pagar después de las 7 de la noche, como está planteado en este momento, un recargo sin trabajar. Es que se van a generar por estar trabajando y por estar a disposición del empleador. No es que le van a pagar gratis los domingos, es que por trabajar los domingos se va a volver a recuperar el recargo del 100%. Son ejemplos que pongo para ejemplificar que esta es una reforma que no tiene por objeto transferencias, sino el reconocimiento de derechos como estímulos al trabajo y como estímulos a la demanda agregada, es decir, al consumo interno, que puede mejorar la salubridad del sistema económico. Pero no solo eso, insisto, poner a Colombia a tono con los estándares mínimos internacionales, especialmente los derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración del 98 de la OIT, para que Colombia pueda ser una opción viable en el comercio internacional en un mundo globalizado que demanda universalización de derechos laborales. Sí, viceministro, sigamos con la relación empleo-pensiones. No solo, aunque en su gran mayoría son los empleados formales los que tienen una continuidad en las cotizaciones, también lo son, por ejemplo, los trabajadores que tienen contratos por obra y labor, que tienen contratos a prestación de servicios, que son informales pero cotizan como independientes, entre otros. Uno de los artículos que se aprobó hoy fue la cotización por día, semana, horas trabajadas. ¿Cómo se va a garantizar que aunque las personas no tengan un empleo formal, porque puede que tengan una empresa u otro tipo de trabajo temporal, aporten a su propia vida, ¿no?, y a su propia vejez en ese sistema de cotización? Sí, Colombia tiene un tejido empresarial en el que el 80% son pequeñas y medianas empresas. La reforma laboral tiene un artículo específico para promover la formalización de micronegocios. Hoy se aprobó en el Congreso de la República, al menos en este segundo debate, la posibilidad de cotizar por semanas y por días, no por horas. Nosotros habilitamos esos dos parámetros de vinculación y cotización que van a ser reglamentados, pero que recogen esquemas que trae al país desde el decreto 26/16 de 2013, que era pensado solo para trabajadores del servicio doméstico. Aspiramos a que sea común, aspiramos que esto contribuya a la formalización en el sector rural, que es un sector que demanda atención, en diversos sectores en los que nos hemos enfocado para mejorar las tasas de afiliación de altas en seguridad social y de construcción de derechos. La reforma pensional está pensada para que los y las colombianas tengan un derecho a la pensión, está pensada para irnos empujando de a poco con la prestación anticipada, con todos los reconocimientos que trae, para ir provocando y promoviendo y seduciendo a los colombianos a entrar en el mundo de las pensiones y la cobertura contra estos riesgos. Por eso toda la estructura está dada a través de una estrategia de formalización y por eso ahí dialogan. Justamente por eso reducimos los umbrales de entrada de un mes como requisito mínimo de entrada al sistema de seguridad social a la semana y el día. Esa es una de las medidas que está promoviendo la formalización en la reforma pensional que dialoga con la reforma laboral. Pues, viceministro, es un tema bastante extenso. Falta cerca del 50% por aprobarse aquí en este segundo debate y de aprobarse le faltarían 2 debates más a este proyecto de reforma pensional, así que yo creo que nos seguiremos encontrando. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, un saludo a todos los televidentes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Senado aprueba más de la mitad de la reforma pensional. Bajan de 1.000 a 850 las semanas de cotización para la pensión de mujeres con hijos. Reforma permitirá cotizar a pensión por horas. Habla el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán. Pide juego limpio al gobierno y cumplimiento de acuerdos para descongelar diálogos.
Si el gobierno no cumple el proceso, estará trabado por siglos, asegura. Responde Vera Grave, jefe de la delegación del gobierno. Sí estamos cumpliendo los acuerdos, advierte. Combates entre ejército y disidencias en Cauca dejan un soldado muerto y 4 heridos. Alistan resolución que premia el ahorro de energía y castiga el derroche. Gobierno propone a la industria plan para evitar apagón. Industriales responden. Llueve en el embalse de Chuza y baja consumo de agua en Bogotá. Intervenida la cooperativa que administra Drogas La Rebaja. Por decreto, gobierno autoriza giro directo de recursos a clínicas y hospitales. Presidentes Petro y Lula proponen plebiscito por la democracia en Venezuela. Profesores y estudiantes piden renuncia del rector del Rosario. Venta de vivienda la más baja en 15 años, dice Camacol. Policía se toma María Paz, la zona más peligrosa de Bogotá. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Avanza a esta hora la aprobación del proyecto de reforma pensional en la plenaria del Senado de la República. Ha sido aprobado ya más del 50% del articulado. Hay cambios en las semanas de cotización para las mujeres y también sobre el ente administrador de los recursos. Vamos al Congreso de la República con Luisa Fernández. Luisa, adelante, detalles de lo que va aprobado. Hola, muy buenas noches. Pues mire, aquí en plenaria del Senado continúa el debate del proyecto de reforma pensional. Recordemos que se presentó a una de las comisiones de este colegio, de este cuerpo legislativo, y pasó a segundo debate en lo que está hoy, aquí en plenaria del Senado, en donde los senadores deberán aprobar o rechazar alguno de los 94 artículos que tiene este documento. Hasta el momento se han aprobado 52 artículos. De vital importancia hasta el momento la reducción en las semanas de cotización para las mujeres. Recordemos que ya era una orden de la Corte Constitucional y sumado a eso está uno de los beneficios que estaba incluido en el mismo proyecto por las mujeres que son madres, y este beneficio irá por cada hijo, una reducción de 50 semanas de cotización y hasta 3 hijos es el beneficio. Pero también hay otras decisiones que son importantes, como el pilar semicontributivo y, por supuesto, la cotización por días y semanas. En casi 10 horas de la sesión plenaria del Senado se ha aprobado más del 50% de la reforma pensional en segundo debate. He pedido la palabra solamente para dejar una constancia, y la constancia es en el sentido de que yo entiendo la proposición para mejorar las condiciones efectivamente de las mujeres, pero esto nos rebaja a 850 las semanas y tiene un costo fiscal que nosotros hoy no podemos. Por lo menos quiero dejar la constancia de que la proposición deja un costo fiscal y que por esa razón el gobierno no la comparte. Uno de los 94 puntos del proyecto unifica la orden de la Corte Constitucional de reducir las semanas de cotización para las mujeres a 1.000 semanas de manera gradual hasta 2036. A ese artículo se suma la propuesta de la reforma de beneficiar a las mujeres madres con 50 semanas menos de cotización por cada hijo. El beneficio aplica para máximo 3 hijos. Los trabajadores con empleos temporales o vínculos laborales menores a un mes podrán cotizar por días y semanas. Uno de los puntos más discutidos fue el del pilar semicontributivo, que establece una renta vitalicia para mayores de 60 años que tengan menos de 1.000 semanas cotizadas. Margarita, estábamos revisando y faltan todavía artículos que tienen que ver con las bases fundamentales de este proyecto de ley, este proyecto de reforma a las pensiones, entre las que está el umbral obligatorio de cotización en Colpensiones, entre la que está el resto de pilares y, por supuesto, ese fondo de ahorro que todavía se debe definir si maneja el gobierno o una entidad externa. Me despido desde aquí, la plenaria del Senado. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchísimas gracias. Y la senadora Paloma Valencia lideró un debate de control político a Colpensiones denunciando presuntos sobrecostos por 226.000 millones de pesos en contratos de la entidad desde la llegada a la presidencia de Jaime Duzán.
Según Valencia, desde diciembre de 2022, con la llegada de Jaime Duzán, contratos para asuntos tecnológicos en Colpensiones han incrementado sus valores en un 100%. Es que es gravísimo porque nos quieren obligar a todos a estar en Colpensiones y estamos viendo cómo dilapidan los ahorros de los colombianos. 226.000 millones en sobrecostos, porque todos los contratos que tenía Colpensiones para el contact center, para los componentes tecnológicos, para las oficinas, han ido subiendo de precio en más de 100%. Valencia denunció gastos por 192 millones en supuestos almuerzos VIP. Almuerzos todos los días en el Club de Banqueros y nos cuentan que incluso el Día de la Mujer lo celebraron en Gaira, en Andrés Carne de Res. Y aseguró que en Colpensiones no se le niegan puestos a allegados del pacto histórico. Mejor dicho, el que votó por el cambio y no le han dado puesto, yo ya lo he dicho varias veces, vaya y pida. El presidente de Colpensiones asegura que no hay nada irregular y que Valencia también ha disfrutado de los almuerzos. Lamentablemente ella también comió porque pagué varios para las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Según Duzán, los contratos han procurado la mejora de procesos en la entidad. La plata y los dineros de los pensionados no se tocan para administración. Cuando uno aspira a ser por lo menos candidato a la presidencia de la República, tiene que tener una sola cosa. No basta estar bien formado académicamente, sino bien informado. La delegación de paz del ELN, a través de su líder Pablo Beltrán, hizo un llamado al gobierno al juego limpio en la mesa de conversaciones. El grupo subversivo dice que si no se cumplen los acuerdos, el diálogo, en vez de estar a menos 2 grados, va a pasar a menos 20 grados de congelamiento. El pronunciamiento lo hizo Beltrán en una entrevista con Noticentro 1 CMI desde Caracas. La negociación con el Frente Comuneros del Sur planteada por el gobierno sigue siendo la piedra en el zapato en los diálogos con el ELN. Para el próximo viernes se espera una reunión entre las dos delegaciones para entregar un informe sobre cómo avanza este proceso regional. El gobierno tiene que decir de aquí al viernes qué tratamiento les está dando. Ejemplo, desmovilización individual, desmovilización de grupo, sometimiento a la justicia, proceso político. O sea que, como eso es una especie de galimatías, yo no quiero opinar hasta no mirar el informe para decir ya de manera crítica qué le puede servir al conjunto del proceso y qué no. Porque en últimas, si usted mira esta doble línea, o sea, mantener aquí una y otra por debajo de la mesa o en paralelo, eso no le da buen lustre, eso no le da buen prestigio a la paz total del gobierno. Según Pablo Beltrán, del informe y las decisiones que anuncia el gobierno sobre el tratamiento que dará a este grupo que opera en Nariño, dependerá el futuro de la mesa. Pues si ellos siguen ahí con esa manera tan, ¿qué será?, tan equivocada de manejar la mesa con el ELN, yo no le auguro que vaya muy lejos. Porque es que en esto tiene que haber construcción de confianzas. Y resulta que con esos actos de deslealtad, ellos lo que hacen es derrumbar las confianzas que veníamos construyendo. Entonces ese es nuestro llamado. De esa respuesta también dependerá lo que asuma el ELN para mantener la mesa congelada o sacarla del congelador. Que hagamos juego limpio y verá que esto anda, porque si no, eso va a estar trabado por los siglos de los siglos. O sea, en vez de estar a menos 2 grados, vamos a ir a menos 20 grados de congelamiento. Según el ELN, en las manos del gobierno está recuperar el ritmo que traía la mesa de conversaciones. Y tras los pronunciamientos del jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, la jefa de la Delegación de Paz del Gobierno, Vera Grave, aseguró que el gobierno sí está cumpliendo los acuerdos y sigue firme con la paz, buscando salidas a las crisis que se presentan en la mesa de negociación con esa agrupación. El gobierno colombiano sigue firme con la paz, reafirma su voluntad, reafirma su compromiso, cumple los acuerdos, buscando siempre salidas a las crisis y cumpliéndolas. En este sentido, estamos comprometidos con la participación, con el cese al fuego, con los compromisos humanitarios y sobre todo construyendo una mesa nacional con el diálogo para tomar decisiones para el futuro de la paz en Colombia. Las disidencias del Frente Carlos Patiño atacaron nuevamente al ejército en el Plateado, Cauca. Este hecho produjo nuevos combates en los que un militar perdió la vida y otros 4 quedaron heridos.
Otro día de fuertes combates en el sector rural del Plateado en el departamento del Cauca. Un nuevo ataque se presentó por parte de las disidencias al mando de Iván Mordisco, donde fueron atacados militares. Rechazamos el asesinato de nuestro soldado profesional Diego Armando González Zambrano, quien en el desarrollo de operaciones militares en Argelia, Cauca, fue asesinado por integrantes del grupo armado organizado Estructura Carlos Patiño. Los enfrentamientos entre ejército y disidencias deja a decenas de familias confinadas. Esto ha llevado a una zozobra, un temor de la gente, hay desplazamientos internos de un barrio a otro, pero lo más triste es que hay un soldado colombiano muerto, 3 heridos. Según las fuerzas militares, el último ataque se dio contra pelotones que estaban formando. Se lanzan ferozmente con el empleo de más de 120 armas de tiro parabólico sobre la unidad que se encontraba allí. Como resultado de esto tenemos un soldado asesinado, más que se encuentran levemente heridos, y en estos momentos pues nos continuamos en esa respuesta y en ese enfrentamiento con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la maniobra de las unidades pertenecientes al Comando Específico del Cauca. Desde el Cauca piden ayuda al gobierno para controlar la situación. Para que nos ayuden a mirar cómo manejamos el orden público en el departamento del Cauca, cómo retomamos las mesas de diálogo regionales aquí que le hemos propuesto al Alto Comisionado de Paz. Los 3 soldados que fueron heridos reciben atención médica en Cali. Un polémico funeral de un cabecilla del ELN se presentó en el Catatumbo, norte de Santander. Guerrilleros uniformados, armados y escoltando el funeral quedaron en evidencia en videos grabados por las comunidades. El hecho se presentó en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, con honores guerrilleros. Fue despedido alias Tigre, quien habría sido abatido por el ejército en el sur del departamento de Bolívar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas alista una resolución para dar estímulos al ahorro de energía y castigos al aumento del consumo. Se trata de un proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la cual busca entregar estímulos a todos los usuarios que ahorran energía y que contribuyan de alguna manera a superar la crisis energética que enfrenta el país. El documento del colegiado muestra beneficios hasta de 1,3 veces de reducción en la tarifa de energía, de acuerdo con el último promedio mensual de cada uno de los hogares. Para el caso de las empresas, tanto en la industria como en el comercio, se tendrá diferenciales debido a que los estándares de consumo son diferentes y asimismo se evaluará sus beneficios. Los incentivos se darán, pero las sanciones por cobros excesivos serán más severos. De acuerdo con el proyecto de resolución, los cobros por superar los niveles promedio pueden generar cargos hasta del 30%. La CREG, organismo independiente, contempló la medida por los riesgos mínimos de los embalses y pese a que el gobierno descartaba la implementación de un programa de ahorro. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, propuso a la industria un plan para evitar un racionamiento. Llamó a lo que se denomina como desconexión voluntaria para que las grandes empresas utilicen la energía que generan en sus fábricas y no la del sistema interconectado nacional. Por su parte, el jefe de la cartera de Minas y Energía sostuvo que será fundamental el ahorro de energía desde las empresas, para lo cual insiste en la desconexión voluntaria para que las compañías consuman su propia energía. Esta práctica libera más kilovatios para la oferta de energía. Estamos transitando otras medidas como desconexión voluntaria, autogeneración, liberación de excedentes, que es lo que hemos buscado. El funcionario señaló que el gobierno está garantizando todas las medidas en materia de combustibles líquidos para la operación de las plantas térmicas en el país, que hoy tienen una participación del 45% en materia de generación. Estamos ya trabajando en una tarea con Ecopetrol para buscar liberar algún gas que respalde también otra generación térmica que se pueda poner a disposición de las 2 semanas que nos quedan de abril. Producto de esta oscilación climática, Maiden and Julen, que tuvimos la semana anterior, pues nos trajo una disminución muy severa de las precipitaciones. El Congreso de la República instó al gobierno para tomar las medidas necesarias que eviten un racionamiento en el país. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que los empresarios están dispuestos a ayudar a sortear los riesgos de apagón eléctrico, pero agregó que hacen falta estímulos regulatorios. Sentimos que estamos caminando un poco sobre el filo de la navaja. Así describe el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el riesgo que enfrenta el país de un eventual apagón por cuenta del fenómeno de El Niño.
Sentimos que tenemos realmente la probabilidad muy alta de que eventualmente, si no suceden ciertas cosas de las cuales no tenemos ningún manejo como sociedad, eventualmente tengamos que llegar a sistemas o a momentos en los cuales el sistema nos produzca racionamiento. Dice que las grandes empresas están dispuestas a aportar sus excedentes de energía, pero falta incentivos. Ese es uno de los temas. La regulación debe incentivar que efectivamente haya más generación y sobre todo generación que le aporte al sistema, y si tuviéramos suficientes incentivos regulatorios y económicos para hacer esto, seguramente no solamente hoy en día pudiéramos atender la emergencia que tenemos, sino pudiéramos generar condiciones para que a futuro haya muchas más inversiones. Representantes de las empresas de energías renovables pidieron al gobierno acelerar los proyectos que se encuentran rezagados. El presidente del Consejo Mundial de Energía, José Antonio Vargas, cuestionó que proyectos renovables adjudicados en subastas a lo largo y ancho del país no hayan sido desarrollados. Si toda esa energía hubiera entrado a tiempo en los 2 o 3 años anteriores, seguramente no estaríamos enfrentando esta situación en este momento, porque el tema de las energías renovables, que nació como un tema muy atado a la situación de cambio climático, reducción de emisiones a la atmósfera, se nos ha convertido con el paso del tiempo en un problema mucho más de seguridad energética que de sostenibilidad ambiental. Dijo que casi el 90% de la generación que se construye en el mundo es renovable y el 75% es solar, pero que en Colombia se necesita acelerar estos proyectos para enfrentar situaciones de emergencia. La última subasta, con excepción de un pequeño proyecto térmico muy pequeño, el 99% de los proyectos adjudicados fueron solares fotovoltaicos. Anotó que el sistema energético en Colombia debería estar preparado a estas alturas para enfrentar con energía renovable fenómenos climáticos severos como el que estamos enfrentando. Que nosotros podríamos tener en estos momentos cerca del 10% de nuestra energía generada de manera con renovables, y no la tenemos. Desde el gobierno se admite un retraso en la ejecución de proyectos renovables. Si hay un rezago, nosotros nos encontramos con procesos de proyectos renovables que tenían muchos años, algunos procesos engavetados de proyectos renovables. Lo que hemos hecho, y es una estrategia que manejamos desde la Mesa de Alto Nivel de Energía del Ministerio de Minas y Energía y la estrategia 6G en colaboración con la Unidad de Planeación Minero-Energética, es precisamente empujar esos proyectos. 2.500.000 colombianos se benefician con energías limpias en nuestro país, según la Asociación de Generación Renovable, que celebra en Barranquilla su 7º encuentro nacional. Volvieron las lluvias al embalse de Chuza, el más grande del sistema Chingaza, que surte el 70% del agua que se consume en Bogotá. La alcaldía de la capital reveló que el consumo de agua se ha reducido, hasta ahora es el más bajo desde el inicio del racionamiento. Hay esperanza en el distrito después del aguacero registrado esta tarde en el embalse de Chuza. Las lluvias que cayeron en el norte de la ciudad también se sintieron en el embalse más grande que abastece al sistema Chingaza. Además, Bogotá se acerca a la meta de consumo de agua en medio del racionamiento. En el 6º día de la restricción, el consumo promedio de la ciudad fue de 15,72 metros cúbicos por segundo. El objetivo de la alcaldía es mantener esa cifra en 15 metros cúbicos por segundo. El consumo de este martes fue el más bajo que se ha registrado desde que comenzó la restricción, que a diario ha mostrado decadencia acercándose a la meta. A pesar de esa positiva cifra, el sistema Chingaza continúa a la baja y en los primeros días de racionamiento no muestra síntomas de mejora. Actualmente su capacidad es de 15,28% y la meta del distrito es que a finales de este mes se llegue al 20%. Eso sí, de la mano del aporte de la ciudadanía y a la espera de que sigan cayendo precipitaciones en los embalses. Es muy positivo que llueva en Chuza, pero no es suficiente. Necesitamos muchísimos aguaceros en Chuza para poder subir el nivel y eso tampoco será suficiente. Necesitamos que la gente nos ayude, que todos los habitantes de Bogotá se sumen a esta iniciativa de cuidar el agua, de consumir menos. Este jueves es el turno para el sector 8, que comprende la mayoría de barrios de la localidad de Kennedy, especialmente aquellos que están más cerca al río Bogotá. También las partes altas de localidades como Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe y San Cristóbal, y también el municipio de La Calera.
De manera sorpresiva, la Superintendencia de Economía Solidaria tomó posesión de la cadena de droguerías en La Rebaja por irregularidades administrativas. En esta esquina de la zona industrial de Puente Aranda y sobre la calle 13 en Bogotá funciona la sede administrativa de la cooperativa Coopservir, propietaria de una de las cadenas de farmacias más emblemáticas del país, Drogas La Rebaja. Sobre las 11 de la mañana de este miércoles, agentes de la Superintendencia de Economía Solidaria llegaron hasta este edificio para tomar posesión de los bienes y el control de esta cadena de droguerías, argumentando que sus directivas incumplieron sus estatutos al aprobar en reunión de Asamblea General Extraordinaria asuntos para los cuales no fue convocada. Los investigadores ingresaron hasta las instalaciones y requirieron al personal administrativo para que les entregara información clave sobre los movimientos financieros de la compañía, después de encontrar sospechas de que presuntamente celebró un contrato sin autorización del juez que tenía en conocimiento la acción de extinción de dominio. Cabe recordar que Drogas La Rebaja otrora fue una de las empresas a través de las cuales el Cartel de Cali realizó operaciones de lavado de activos. Según la superintendencia, la intervención se realiza por haberse presentado una mezcla de los bienes de origen lícito con los de origen ilícito. El Ministerio de Salud expidió hoy el decreto con el que se define el giro directo a prestadores de servicios médicos como clínicas y hospitales sin la intermediación de las EPS. El Ministerio de Salud expidió uno de los 9 decretos que publicará para la modificación del sistema de salud actual. El documento establece el giro directo de recursos del Estado a los prestadores de servicios, omitiendo la intermediación, al menos financiera, de las EPS. Actualmente el giro directo en el régimen subsidiado se realiza en un 62%, con el decreto aumentará al 80%. En el régimen contributivo solo es del 7% y pasará a un giro directo entre el 40 y 50% en los próximos 3 meses. Entre tanto, los recursos de presupuestos máximos que para este año se fijaron en más de 300.000 millones de pesos se girarán en un 100% de manera directa a las clínicas y hospitales. Durante un encuentro empresarial en Bogotá, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, revelaron que estudian propuestas para solucionar el conflicto político en Venezuela y una salida democrática para Haití. El presidente Gustavo Petro asistió con su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al foro empresarial de ambas naciones celebrado en Bogotá, y en ese escenario anunciaron una propuesta para zanjar la crisis política de Venezuela. Que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Ambos mandatarios también discutieron posibles soluciones para el conflicto en Haití. Brasil y Colombia queremos participar de una salida pacífica al problema haitiano. Colombia, a través de sus economías ilícitas, ha golpeado, todos lo sabemos, a la República de Haití. Esta noche el encuentro entre los presidentes Lula de Brasil y Petro de Colombia con los empresarios de ambos países terminó con un llamado del mandatario brasileño para unir esfuerzos de modo que se pueda triplicar el intercambio comercial entre ambas naciones. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Y la agenda de ambos presidentes continuó. Esta noche, Gustavo Petro y su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva inauguraron la Feria Internacional del Libro en Corferias. Con la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se inauguró la Feria del Libro de Bogotá. Necesitamos más libros y menos armas, más conocimiento, educación
La versión número 36 de la feria más importante de América Latina este año tendrá como lema "Lee la naturaleza", y el invitado de honor es Brasil. Ofreceremos una programación artística y académica diversificada con samba, capoeira, cine y clases de portugués. La apuesta es que aquí tengamos la posibilidad de que ojalá superemos los visitantes de hace un año, que fueron más de 600.000. Entonces eso es lo que queremos lograr, que siga creciendo. Las puertas de la Feria del Libro estarán abiertas desde este miércoles hasta el próximo 2 de mayo en Corferias. En medio de una asamblea estudiantil, docentes y estudiantes de la Universidad del Rosario pidieron la renuncia del actual rector de la institución, Alejandro Cheine. En varias manifestaciones realizadas en las instalaciones de la Universidad del Rosario por estudiantes y docentes, se solicitó la renuncia del rector Alejandro Cheine. Hicimos un análisis de los estados financieros de la universidad de los últimos años, del 2016 al 2023, y encontramos varios comportamientos, digamos, por decirlo, al menos cuestionables, y hemos solicitado respuestas a esos cuestionamientos, respuestas que no han llegado. Tenemos problemas en los distintos pilares que tiene una universidad, no solamente en los estados financieros, sino también lo que corresponde a la reputación, a la gobernanza de la universidad y a la calidad de sus comunidades académicas. Obviamente un punto esencial es la renuncia del rector, porque no vemos garantías para poder adelantar este proceso de cambio. Es un proceso de cambio tanto de elección de rector como de cambio de los estatutos y constituciones de esta universidad. Este noticiero buscó al rector Cheine para conocer su versión y no recibimos una respuesta. Por segundo día consecutivo, un grupo de taxistas protagonizó bloqueos en inmediaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los conductores solicitan más controles por parte de la policía para evitar el transporte pirata. Totalmente bloqueado acá, señores, bloqueado la llegada al aeropuerto El Dorado ya. La tarde de este miércoles, decenas de taxistas volvieron a bloquear la calle 26 en cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado, bloqueo que duró cerca de 30 minutos. Los conductores solicitan mayores controles a aquellos vehículos que trabajan con plataforma, pues aseguran que perjudican sus ingresos. Nosotros acá pagamos 500.000 pesos mensuales, que mucha gente no sabe, que nosotros tenemos que pagar acá un parqueadero. Desde la empresa de taxis que opera en el aeropuerto también le hacen el llamado al distrito, pues consideran que es una competencia injusta. Para la autoridad es algo que es incontrolable. Tratan de hacer lo mejor de sí, pero desafortunadamente si el distrito como tal, el gobierno distrital, no le pone una talanquera a esto, pues vamos a seguir en lo mismo. La policía aseguró que realizará controles más estrictos en la terminal aérea para evitar discusiones entre los representantes de ambos gremios, como las sucedidas la noche del martes pasado. Campesinos cultivadores de hoja de coca anunciaron ante el Congreso que se irán a paro ante la crisis por la baja demanda y la falta de implementación de programas de sustitución de cultivos en las zonas apartadas del país. En el Congreso de la República se adelantó un debate sobre los avances del gobierno en la sustitución de cultivos de hoja de coca. Los campesinos están ya por aguantar hambre. La hoja se está produciendo, pero no hay a quién venderse. El debate se da a raíz de la situación de los campesinos en algunos departamentos, ante lo que algunos congresistas denunciaron como falta de gestión por parte del gobierno. No hay la ejecución del presupuesto para que territorios como el Cañón del Micay en el departamento del Cauca puedan consolidar lo que les ha dicho directamente el presidente de la República en transformar una zona cocalera por una zona cafetera. Planeación y Hacienda no le ha autorizado recursos y no le ha aprobado proyectos para ofrecerle a los campesinos para sustituir. Es decir, hay juego amigo en el gobierno. Que ese fuego amigo está perjudicando a los campesinos y campesinas que subsisten de la economía de la coca. El gobierno por su parte responde y señala que se están reevaluando los procesos de sustitución de cultivos en algunas regiones. Que los campesinos no me presenten 300 proyectos individuales, sino que con esos 300 hagamos un solo proyecto colectivo que de verdad tenga un impacto. Los cocaleros incluso advierten que se irían a paro ante la situación. La Contraloría General denunció que 200.000 menores de edad han resultado perjudicados por los retrasos en el plan de alimentación escolar en 3 departamentos.
Según la Contraloría, más de 109.000 estudiantes están siendo perjudicados por falencias en el programa de alimentación escolar en el Cesar, más de 90.000 en Sucre y Sincelejo y 1.461 en el distrito de Buenaventura. No prestación del servicio, niños que no están recibiendo, inadecuada prestación del mismo, es decir, incumplimiento de la minuta, de las raciones, mal estado de la infraestructura. Según la Unidad de Alimentos para Aprender que administra el PAE, solo hay retrasos en Sincelejo y 5.7 millones de niños ya reciben sus raciones. La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela con la que Laura Ojeda, pareja del exdiputado Nicolás Petro, pedía cambiar al fiscal que investiga a Dey Vázquez, expareja de Petro. Ojeda pedía a la Corte que retirara al fiscal Mario Burgos del proceso que cursa contra su antigua amiga Dey Vázquez por el delito de violación de datos personales, proceso en el que Ojeda es la víctima. La abogada de Ojeda alegaba falta de garantías. Por una aparente crisis de ansiedad de John Poulos, se aplazó la audiencia de alegatos finales en el juicio por el asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. Poulos fue remitido en una ambulancia con oxígeno a un centro médico desde los juzgados de Palo Quemado. El juzgado 10 del circuito penal informó que la audiencia tuvo que ser aplazada para mañana, esto será a las 8 de la mañana, debido a los quebrantos de salud expresado por Poulos, quien es acusado de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio. Muy buenos días, te presento. La procuradora Margarita Cabello pidió a la Corte Constitucional que incluya a las parejas del mismo sexo en una ley que protege el patrimonio de familia inembargable. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, Cabello cuestionó que la Ley 70 de 1931, que autoriza la constitución de patrimonios familiares inembargables, excluya a las parejas diversas o del mismo sexo. Frente al flagelo de la deforestación. La Fiscalía anunció investigaciones por la muerte del fiscal seccional de Girardot, Ricardo Gaitán Basurto, quien laboraba hace 15 años en esa entidad. Gaitán falleció hoy luego de caer del tercer piso de las oficinas de la Fiscalía en Girardot. Se investigan los motivos de su muerte y una nota que dejó en su puesto que dice: "Lo siento, estoy muy atrasado de trabajo". La alcaldía de Bogotá, junto con la policía y el ejército, se tomaron las ollas más peligrosas de la ciudad, ubicadas en 2 sectores de la localidad de Kennedy. Desde celulares robados hasta vehículos reportados como hurtados fueron encontrados en la zona, considerada la más peligrosa de la capital. La megatoma en la localidad de Kennedy se dio por el aumento en la extorsión. El único delito que se nos ha incrementado es la extorsión. Y por eso estamos acá el día de hoy haciendo una megatoma en una operación Bogotá, donde estamos impactando también y capturando a estos actores criminales, que hemos generado más de 62 capturas en flagrancia de actores criminales que estaban generando extorsión, pero que no hacen parte de estructuras criminales como el Tren del Agua o Satanás, sino delincuencia común. Más de 500 uniformados de la policía y del ejército se desplegaron por María Paz y El Amparo. Este es un trabajo que es dedicado las 24 horas del día y que va a dar resultados progresivamente. Nuestro objetivo es que al final de nuestro gobierno, Bogotá vuelva a caminar segura. Encontraron desde celulares robados hasta motos desguazadas. También en cuanto al narcotráfico, tenemos la extinción de dominio de 29 bienes inmuebles, como la captura de 6 integrantes de la banda delictiva La Empresa. Los operativos se mantienen en contra de estructuras criminales dedicadas a la extorsión. La Veeduría Distrital alertó por los casos de ataques con ácido en Bogotá. Solicitó a la alcaldía tener en cuenta esta realidad para incluir soluciones en el Plan Distrital de Desarrollo. La Veeduría Distrital alerta a la alcaldía de Bogotá por el uso de agentes químicos como mecanismos de ataque en discusiones de parejas. 8 personas que han sido lesionadas con ácido y nos parece que es momento de prender las alertas. No hay que esperar a que el fenómeno vaya creciendo para que nosotros tomemos medidas alrededor de esto. En los primeros 2 meses de este año se presentaron 8 ataques de este tipo en la ciudad, representando más de la mitad de los casos registrados en el país. Y hay que establecer una manera de ejercer un control sobre eso. De ello,
una parte muy importante, pero curiosamente no la más importante, más o menos alrededor de 35 fueron agresiones familiares en las cuales las mujeres fueron las más altamente lesionadas, alrededor de 24. En los últimos 4 años, 172 personas fueron víctimas de un ataque con ácido que deja secuelas permanentes en los cuerpos de los agredidos, que en su mayoría son mujeres. Hay alerta en norte de Santander ante el aumento de casos de dengue. En las últimas horas falleció una niña de 7 años. El aumento de casos de dengue en los últimos días tienen en alerta a las autoridades sanitarias de norte de Santander. Hay 30 pacientes hospitalizados en estado crítico. Ya han fallecido 6 personas, entre ellas una niña de 7 años, hoy en Cúcuta. Tenemos el 585% como tal y 220 casos en un promedio en las últimas semanas como tal de repunte. En Cúcuta la enfermedad ha crecido en forma exponencial. Entendiendo por las características del clima, sus habitantes están más expuestos al contagio. El grupo etario más vulnerable corresponde al de los menores de 15 años, que registran los índices más altos con un 68% de los casos. Pues hay que hablar que el conglomerado general del año 2024 son aproximadamente del 476% de incremento del año 2024. De acuerdo al Instituto Departamental de Salud, hay 17 municipios en los que se vienen llevando jornadas de desinfección. La situación más compleja está en los municipios de Cúcuta y Los Patios, donde el salto en la tasa de contagio supera el 593%. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá volvió a aplazar la licitación de los tramos 1 y 2 del corredor verde por la carrera séptima. Según el IDU, hacen falta respuestas de entidades como Transmilenio y la Secretaría de Movilidad para evaluar el impacto que traería otra obra más en el oriente de la capital. Los tramos del norte, que van desde la calle 99 a la 200, ya están en fase de preconstrucción. Estados Unidos reactivó las sanciones contra Venezuela. De otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votará la membresía de Palestina. Y el gobierno de Ecuador suspendió la jornada laboral por falta de electricidad. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno de los Estados Unidos restableció las sanciones contra el petróleo y el gas a Venezuela debido al incumplimiento de los acuerdos de Barbados, por lo que no renovará la licencia general 44 que permitía a la mayoría de las compañías petroleras del país norteamericano hacer negocios en Venezuela y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas. Palestina a un paso de ingresar a la ONU. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará mañana una resolución presentada por Argelia que busca solicitar la membresía de Palestina como Estado de pleno derecho en el máximo organismo internacional, en lugar de su estatus actual como observador. En medio de la crisis energética en Ecuador, el gobierno nacional suspendió la jornada laboral por 2 días. Además, dio indicios de que funcionarios de alto nivel ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema energético, por lo que los recortes de energía no solo respondieron a las circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia. Durante el primer trimestre del año, las ventas de vivienda nueva mantuvieron una tendencia negativa. Sin embargo, algunas constructoras creen que la situación mejorará en lo que resta del 2024. Según las cifras divulgadas por la Cámara Colombiana de la Construcción Camaco, las ventas de vivienda en el primer trimestre del año alcanzaron las 32.000 unidades, lo cual representa una caída del 17,7%. Sin embargo, en algunas constructoras hay optimismo por un repunte en lo que resta de este año. Yo creo que las ventas lentamente vienen, digamos, saliendo de la situación que vivimos el año pasado, debido especialmente a las tasas de interés que el Banco de la República tuvo que obviamente aumentar para regular la inflación. Pero yo estoy seguro que ya lo estamos viendo con las tasas de banco de primer piso que ya están por debajo del 12% efectivo anual. Y no olvide, Juan Armando, que ya están prestando créditos hipotecarios a 30 años. Eso hace que con esas dos variables hoy tengamos cuotas de créditos hipotecarios por debajo de lo que vale un arriendo. Camacol también reportó que ha identificado que gobernaciones y alcaldías cuentan con subsidios para 100.000 viviendas con inversiones por más de 1,6 billones de pesos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que dará un paso al costado si se levanta un proceso en su contra que afecte los intereses de la más grande petrolera del país.
En la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo una férrea defensa de su gestión y sostuvo que pese a los ruidos en su contra, a la fecha no hay ninguna investigación. Yo no le puedo salir a responderle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí hoy no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no encuentro en la Fiscalía, ni he sido citado a la Fiscalía, ni a la Contraloría, ni a la Procuraduría, ni al Consejo Nacional a responder por una apertura de investigación que le hayan hecho a Ricardo Roa Barragán. El directivo dijo que está dispuesto a dejar su cargo si algún proceso afecta el nombre de la empresa. Si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, el ejercicio de relacionamiento entre los accionistas, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida. Reiteró que la compañía tuvo cifras positivas y obtuvo los segundos mejores resultados de su historia. En diferentes regiones del país, grupos de cafeteros protestaron para exigir mejores precios del grano y ayudas del gobierno. Cerca de 3.000 cafeteros de 30 municipios de los departamentos de Antioquia y Caldas participaron de la movilización nacional en La Pintada, en la vía que comunica Medellín con el eje cafetero. Cuestionaron el bajo costo del producto, las pérdidas que según ellos son incalculables y los insumos a precios elevados. Durante el día se reportaron varios bloqueos en esta vía nacional. Voceros de la movilización confirmaron que si no hay un diálogo, se plantearán nuevas movilizaciones. Más de 300 caficultores provenientes de los 37 municipios del departamento de Huila protestaron este miércoles frente a la sede de la Federación Nacional de Cafeteros en Neiva debido a la falta de ayudas ante la crisis para la producción de café ocasionada por el fenómeno del Niño y el alto precio de los insumos. El gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, puso en marcha un nuevo producto que busca fortalecer la política del mercado de capitales y atraer más emisores e inversores. La plaza bursátil fortalecerá sus políticas corporativas para atraer más emisores a la Bolsa de Valores de Colombia y contrarrestar la salida de Nutresa tras la oferta pública que dejó al grupo Gilinski como único dueño de la compañía. La idea es atraer nuevas empresas que le den liquidez al mercado de capitales colombiano. La salida de un emisor, el efecto sí puede ser de liquidez en otras acciones que ojalá, y esa es la tarea en que tenemos que estar todos, hagan atractivo el mercado para que nuevos emisores entren, reemplacen los Nutresa. Precisamente parte de las estrategias está la puesta en marcha de fondos de capital que buscan inversiones desde los 50.000 pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,33% a 1.350 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 2,93% a 3.335 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 4,62% a 38.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 34.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,46% a 32.500 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.901 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.710 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.174 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.40. El azúcar se transó en 19,28 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.81. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87.44. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.230 pesos. Atención, tenemos una noticia al cierre. Colombia entraría al grupo de los BRICS, que es el bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro al reunirse con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva se comprometió a promover la candidatura de Colombia para que sea admitida en ese grupo de países de economías emergentes. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.